Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 27 de septiembre del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, después de lo que vimos de esta loca del Senado ahí en Washington DC, prácticamente en donde le dice a su país que es un narcoestado, que son unos narcopolíticos, porque la idea de esta loca senadora simplemente es seguir pintando la narrativa de que se está coludido con el crimen organizado. Y parte de lo que dijo era esto. Because they are narco-politicians. Y todavía le da la razón a Donald Trump. Trump's decision sent a clear message to the Mexican establishment, exposing the complicity of members of the Mexican government and forcing the new administration to take at least some steps to combat cartels. This pressure from the United States had some results: the extradition of dozens of drug lords to the United States, and finally accepting the United States intelligence capabilities in Mexico to go after these organizations. It seems to be a great result, but far from it. These are just... Es de lo peor esta señora, esta legisladora. La verdad, qué lamentable ver que una legisladora se vaya allá a Washington DC a hablar pestes de su país, a decir barbaridad y media sin sustento alguno. Pero ese es Lili Téllez. Y lo mismo que hace aquí es lo mismo que hace en el Senado de la República en reiteradas ocasiones. Por esto, en una entrevista que tuvo la senadora Julieta Ramírez, hizo pedazos así a esta loquita del Senado y también a toda la oposición, porque son personas que simplemente no sirven para legislar, sirven para armar un show, como lo está haciendo ahorita Alito Moreno, como lo está haciendo esta loca del Senado Lili Téllez. Y tal parece que para eso va. De esta manera, sin pelos en la lengua, se le fue encima y le dijo sus verdades en una entrevista que tuvo con Jairo Calixto. Así se pronunció Julieta Ramírez. En el chat, ¿cómo le haces, poeta? Decías el espectáculo del Senado, el show del Senado, pero llega un momento que ya debe generar ya cierto escozor, ¿no? Ya como... Sí. De otra vez Kinky Téllez con su megáfono y todo ese, el show de Alito Moreno con Noroña, todo, además que se hacía la víctima, que dices, no puede ser, o sea, lo está pateando, golpeando y la víctima es él, y así, ¿cómo tramitas todo eso? ¿Cómo lo tramitas? ¿Cómo lo vives? Sí, fíjate que esa parte sí es peculiar, porque sí llega un punto, siendo honesta, en donde uno ya lo ve absurdo, ¿no? Dices, híjole, o sea, pues qué nivel estamos aquí discutiendo, o a poco realmente te vas a prestar, si fueras tú o quien sea, pues a discutir con Lili Téllez. O sea, cuando a la mujer lo único que le interesa es pararse 30 segundos, hacer su escándalo, agarra, una vez traía ahí ¿cómo le llaman esto de los reyes, no? Y luego una capa y una corona, que para el reyesuelo de Noroña. Contra eso, ¿qué dices? Es decir, ¿vale la pena discutir contra eso? ¿Le interesa a la otra persona escucharte? Pues por supuesto que no, a ella nomás le interesan sus 30 segundos y de ahí se desaparece del pleno y no se regresa nunca. Ella va, hace su espectáculo y adiós. No es una retroalimentación de ningún tipo. Entonces, pues, a palabras necias, también oídos sordos, pero estás en el parlamento del país, entonces se supone que también tienes que dar una imagen ahí digna. Creo que sí, estamos perdiendo nivel. A ver, en esto de que un personaje se atreva a andarle o andar golpeando al presidente de la Cámara de Senadores en ese momento, la verdad es que al presidente y aparte de su equipo, yo he dialogado con este muchacho, es un joven que trabaja en el Senado, el que fue agredido, sí, y la verdad,
pues cualquier persona que sea agredida en su trabajo por otra persona, pues se siente mal, ¿no? Es decir, dices, híjole, pues nunca se lo vio venir en esta circunstancia y bueno, le damos todo nuestro cariño, todo el apoyo posible. Pero yo creo que la sensación de ser golpeado en tu trabajo y luego encima estar sometido a este escrutinio público que si estaba lo suficientemente lastimado o no, porque la venda la tenía acomodada, de qué manera, y dónde queda la persona, dónde está ese ser humano que fue agredido y que por otro servidor público. Bueno, pero lo importante en todo este proceso, que habrá muchas contradicciones dentro de todo esto que estamos viviendo, pues lo resumiría en entender dos cosas. Uno, que hay un régimen que ya está demostrando los últimos destellos o las últimas huellas de lo que un día fue y se resigna a no morir, pero pues en esa parte estamos. Y es un símbolo de la decadencia terrible de ese régimen. Al final no es personal contra mí ni contra nadie, son símbolos de la decadencia de algo que ya está por morir. Y por otro lado, que finalmente la tribuna pues no es necesariamente para dirigirte a tus demás compañeros opositores, por más que hagan mal uso de la tribuna, sino es para dirigirte al pueblo de México, para dirigirte a la nación. Y en ese sentido, pues cuidarse de no entrar en un debate absurdo, sin argumentos, en donde pues terminen ellos llevando agua a su molino, y concentrarte en dirigir un mensaje que pueda ser útil o pueda escucharse o resonar para quien realmente te interese que llegue el mensaje. Creo que por ahí nos tenemos que quedar. Ahora, en ese sentido hay aquí en el chat también está comentando, la idea de que, pues esto es recurrente, es una situación, pero que a lo mejor ya se salió un poco, ya más bien un mucho de lo aceptable, ¿no? En términos de la dignidad de una institución, de los protocolos que se deben de cumplir, ¿no? De los deberes que se tienen que hacer ahí. Entonces, la idea del desafuero, pues ha estado ahí. Y mucha gente pregunta por el desafuero de Alito, por el desafuero de Kinky Telles. ¿Esto qué piensas de esto alrededor? ¿O cómo va ese proceso? La verdad entiendo perfectamente porque en todos los videos, actividades, cuando suceden este tipo de circunstancias, pues la gente lo que pide y dice, no, pues a qué hora lo van a quitar, hasta qué hora tenemos que, y obviamente como todo se paga finalmente con impuestos de la gente, pues dicen, ¿por qué le tengo que estar pagando pues a toda esta bola de rufianes y de malportados? Pero también entiendo la otra parte, que implicaría ponernos en un sentido punitivo, en donde estos están esperando la menor circunstancia, el menor manotazo, si le quieres llamar, o la menor aplicación de la ley para hacerse las víctimas. Mira, si de una cosita así terminan haciendo un escandalazo con el objetivo de que la presidenta termine, o el presidente López Obrador sea visto como un tirano y un dictador. Vemos ahorita a Salinas Pliego, Sí. en un plan de víctima. Ahora sí que se está haciendo la víctima de todos con el único objetivo de ir asentando el espacio o el escenario para ellos mostrarse como la víctima y querer que la imagen de la presidenta, de los gobiernos, de los compañeros del movimiento, pues sean de personas intolerantes y autoritarias. Entonces, por otro lado, entiendo bastante esta circunstancia en la que de pronto se ven envueltas los coordinadores de las bancadas, la propia presidenta de la República, en cuidar esta línea en donde tampoco esto se traduzcan ni parezcan ni se les den elementos para que se medio intente confirmar la narrativa que ellos buscan que se les confirme, que es de autoritarios, pero que sin duda han transgredido las normas y las propias leyes de los recintos. A ver, cuando tomaron el Senado, en medio de la votación a la reforma al Poder Judicial.
Fue increíble eso, fue increíble. O sea, hemos estado de una tras otra en momentos inéditos, nunca antes visto, en donde sí han transgredido las reglas, las normas, las leyes de los propios recintos y de las instituciones mexicanas. Y parece no importarles en absoluto. Al final del día ellos quieren y van a seguir peleando y pataleando y haciéndose las víctimas con todo el cinismo que les caracteriza, pero aquí creo que ha privilegiado el concentrarnos en lo realmente importante, en ir sacando adelante las reformas, en ir avanzando y en garantizarles las libertades de hacer lo que les dé la gana hasta cierto punto, de decir lo que quieran decir. Y con todo y eso, bueno, finalmente no se les da nunca gusto y de todas maneras siguen con sus discursos de censura, dictadura. Pues qué dictadura tan rara vivimos, fíjate. Sí, tan rara. Pero yo digo, un día una dictadura de veras, nada más un día. Ya nada más para darles gusto y que tengan que hablar, porque sí, parece, pero parece que llevan ya la liga, que la estiran cada vez más. Sí. Hoy, no, Salinas Pliego, otra vez, bueno, es un comunicado, dice, pues en una de esas, vamos a demandar a la presidenta, ¿no? Sí. Porque dice muchas mentiras. Cuando dice, pues, perdón, los que lo quieren meter al tamo no somos nosotros, sino los de AT&T Estados Unidos, ¿no? Pero ya... Además. Y lo iban a agarrar como, bueno, hubiera sido una maravilla, pero bueno. Ya llegará. Hoy también, Alito Moreno también, no, es una narcodictadura comunista, terrorista. No. Van estirando cada vez como la provocación. Sí, eso. Es cada vez más extrema, ¿no? Y no sé, la verdad, yo como afortunadamente no soy presidente, entonces yo les hubiera mandado ya dar una calentadita, pero ese soy yo. Pero ¿cómo ves esto? ¿Cómo contienes esta idea de estirar la liga cada vez más? Bueno, Ciro Gómez Leiva hoy dijo, no, bueno, que se vaya al diablo López Obrador, gracias a Dios, ¿no? Entonces, ya todo llevándose mucho al extremo. Uno, evidenciarles sus narrativas y sus talantes, porque tenemos que darnos cuenta y hacerle conciencia a la población en cómo van expresándose de forma violenta la derecha más reaccionaria, y finalmente que ellos muestren su verdadera máscara violenta, irracional, cínica, y además a veces con muchísimo contenido profundamente racista, clasista. Por un lado, pues permitir que la gente por sí misma se dé cuenta, y nosotros direccionar, evidenciar estas narrativas que son muy comunes de la derecha y luego pues casi fascistoides, en donde se naturaliza la violencia. Tenemos que lograr que sea la población la que adquiera esa conciencia por sí misma, y creo que finalmente la gente se da cuenta solita de este tipo de discursos llevados hasta lo más vil y violento. Y por otro lado, también que estas expresiones cada vez van teniendo una resonancia menor, y siempre por producto o por consecuencia de otros motivos. Por ejemplo, un Salinas Pliego que se pone como energúmeno. ¿Por qué? Pues porque finalmente le están cobrando. Entonces, estaba acostumbrado a un régimen de privilegio, un régimen de impunidad total, que pues ya no se le está permitiendo. Entonces, también estos elementos, que la gente los identifique y que la gente sea capaz de definir, bueno, pues se está poniendo violento pues porque le están cobrando o le están pegando donde más le duele, que es en su bolsillo. En ese sentido, pues estamos avanzando en que la gente evalúe por sí mismo los mecanismos que tienen todos estos personajes, que finalmente ahora
pues están quitando la máscara, pero fueron los mismos personajes que fueron fraguando los fraudes electorales en este país, que fraguaron un desafuero contra el presidente López Obrador, que fraguaron las peores campañas negras, las más terribles en todo el país. Entonces, también eso... De correr todo esto que empezó a plantear la misma Julieta Ramírez, no solamente con la loca del Senado Lili Telles, sino también con Alito, ahora con Ricardo Salinas Pliego, que todo simplemente va junto con pegado. Son todos estos miserables que han perdido sus privilegios, y digo junto con pegado porque sabemos que Lili Telles es una de las empleadas de Ricardo Salinas Pliego, y cuando puede, o más bien la mayoría de las veces, sale a defenderlo. Es lo más detestable, asqueroso que podemos ver en la política. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.